Voy a otro argumento más. La necesidad de más información para el tiempo de angustia. Si todo lo que nos dice Daniel es, habrá tiempo de angustia como nunca fue, pero el pueblo de Dios va a ser libertado. Y ahí se acabó toda la información. ¿Cómo puede ser que para los periodos de Grecia nos da un montón de detallitos de los reyes y cómo se pelearon el uno con el otro y cómo uno venció al otro y cómo y salió y esta guerra y la otra? Y nos toma 10 versículos para explicar la división del imperio griego y cómo se pelearon los seleucidas con los ptolomeos. Y luego cuando viene Roma nos da los detalles de los emperadores y todo lo que hicieron. Y cuando llega el periodo más crucial de la historia de la humanidad, la recta final, el periodo más peligroso y terrible, porque va a haber angustia como jamás ha habido desde que existe gente ni lo habrá, no nos dice nada más. Y Daniel quiere saber, Señor, ¿cuándo va a suceder? ¿Cuánto tiempo va a durar todo esto? Y resulta que nos dicen que Jesús le contestó, eso ya se cumplió en 1798, se acabó. No hace sentido. El Señor no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Ahora, yo no soy profeta, pero yo leo la profecía. Yo no soy profeta, pero el Señor ha prometido dar más luz sobre la profecía que ya está escrita. Y al estudiar la profecía podemos tener más información para el tiempo de angustia. Ese es un argumento subjetivo, pero es válido. ¿Cómo puede ser que para el periodo más triste y más negro de la historia de la humanidad no haya más información, que habrá tiempo de angustia y eso es todo? En el libro del profeta Daniel, mientras que Apocalipsis sí nos da mucha información sobre el decreto de muerte, sobre la ley dominical, sobre que no se va a poder comprar ni vender y todo lo demás, pero Daniel no nos dice nada. Séptimo argumento, y estos últimos dos son un poquito más fuertes todavía que los anteriores, aunque todos son válidos. El séptimo argumento para aplicar los periodos de Daniel 12, escatológicamente, es que Jesús los aplica de esa manera. Y cuando ya estamos hablando de que Cristo lo aplica de esta manera, entonces you better pay attention. Ya no es la opinión del pastor Gambetta, ahora es el Señor Jesús el que lo aplica de esta manera. Y lo podemos leer en el sermón de Mateo 24, registrado también en Marcos 13 y en Lucas 21. En Mateo 24, los discípulos le preguntan al Señor Jesús, Señor, ¿qué señal, versículo 3, habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Cristo le da una cantidad de señales. Guerras, rumores de guerras, desastres, terremotos, hambres. Y dice, todo esto será principio de dolores. Y luego les dice lo que viene. Estoy en el versículo 8 de Mateo 24. Todo esto será principio de dolores y entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán los unos a los otros y los unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús está hablando aquí del zarandeo. Muchos se van a entregar unos a otros, de la persecución. Os entregarán a tribulación, os matarán. Este es el periodo de tribulación previo al cierre de la gracia. Porque después del cierre de la gracia no va a haber mártires. Antes del cierre de la gracia va a haber mártires. Por cierto, si quieren una explicación completa de Mateo 24, yo tengo una serie entera que prediqué en la ciudad de Juliaca, en Perú.
que se llama el que persevere hasta el fin, ese será salvo, y explico todo Mateo 24 versículo por versículo por versículo, tremendo. Pero no voy a ir a eso ahora. Quiero llegar a donde Jesús cita y nos manda a estudiar al libro de Daniel para el tiempo del fin. Dice así: el que persevere hasta el fin, este será salvo y será predicado, versículo 14, este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si algunos dijere: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Si os dijeren: está en el desierto, no salgáis, versículo 26. O mirad, están los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando del tiempo del fin. Ahora, yo también sé que Mateo 24 tuvo un cumplimiento en la destrucción de Jerusalén. Y también hubo un cumplimiento de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel con la destrucción de Jerusalén. Miren, el profeta Daniel habla en 3 lugares distintos, más bien 4 lugares distintos de la abominación desoladora. Primera mención está en Daniel 8. Segunda mención está en Daniel 9:27. Tercera mención está en Daniel 11:31. Y la cuarta mención de la abominación desoladora está en Daniel 12:11. Solamente les digo esto: lo que se cumplió con la destrucción de Jerusalén fue la abominación desoladora que iba a destruir el templo y el santuario. Y Jesús dijo: cuando veáis la abominación desoladora, y podríamos agregar nosotros, porque la Biblia no estaba dividida en capítulos en aquella época de Cristo. Podríamos decir: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel en el capítulo 9, los ejércitos rodeando a Jerusalén, sabed que su hora ha llegado, huid a los montes. Pero hubo otra abominación desoladora en la Roma papal de la Edad Media que se estableció. Y lo pueden leer ustedes en Daniel capítulo 11, ya lo estudiamos esta semana. Dice el versículo 31: se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo y pondrán en su lugar la abominación desoladora. Y estamos en Daniel 11:31. Ok. Quitarán el continuo. Recuerden que la palabra sacrificio hay que tacharla porque no están los originales. Por eso yo siempre me la salteo cuando leo. No está en el idioma original en hebreo. Esa palabrita sacrificio se agregó, dice la mensajera del Señor, por la sabiduría humana. Quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Ok. Eso se cumplió cuando el paganismo fue quitado, porque Elena de White dice
que el Señor le dio a los pioneros que anunciaron el juicio en el libro de Primeros Escritos. Les dio la corrección correcta, la comprensión correcta del continuo. Y los pioneros creían que el continuo era el paganismo y que iba a ser quitado el paganismo para establecer en su lugar la abominación desoladora. Y la abominación desoladora es ya no Roma pagana, sino Roma papal. Salieron de Guatemala para caer en Guatepeor. O sea, salieron de Roma imperial, que era perseguidora, para caer en un poder peor, la abominación desoladora. El continuo es el cetro del mando, es el gobierno que se había pasado del diablo, se lo dio a Nimrod, Nimrod se lo dio a Babilonia. Fue el primer rey de Babilonia y el cetro estuvo en Babilonia y después pasó en manos de Medo-Persia y después pasó en manos de Grecia y después pasó en manos de Roma papal. Pero ahora es quitado ese continuo, el paganismo que gobernó el mundo por siglos y siglos, y en lugar del continuo se pone la abominación desoladora. Y la abominación desoladora es el papado, que recibe el mando para gobernar el mundo. Pero les pregunto, ¿va a recibir otra vez el papado el poder de gobernar al mundo, o ya se acabó el dominio del papado en 1798? En 1798 Francia le quitó el gobierno de Europa, le arrebató el cetro, independizó a las naciones y vino un periodo en que cada nación tenía el mando. Y así está el mundo hasta el día de hoy. No está unificado. El poder está compartido entre las naciones del mundo. El diablo se lo quiso dar al comunismo, pero no duró mucho tiempo. Ni Estados Unidos tiene el control del mundo. Tiene mucho poder, pero no tiene el control del mundo. Los 10 cuernos que visten la bestia de Apocalipsis 17:11 le entregarán el dominio y la autoridad a la bestia para reinar. Entonces la bestia va a volver a reinar y otra vez se va a quitar el poder político de las naciones para entregarlo al poder político religioso, que es la abominación desoladora. ¿Estamos entendiendo claramente ahora, Daniel? Entonces hay una mención de la abominación desoladora en el 12, pero no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el próximo periodo de gobierno de la abominación desoladora del papado, cuando consiga el control del mundo. Y Jesús dice: cuando vosotros veáis la abominación desoladora, huid. Y ya vamos a ver lo que es eso al estudiar ahora el significado. Así que Jesús aplica, y por las dudas que alguien diga sí, pero eso se aplicó al pasado, a la destrucción de Jerusalén, les voy a leer 2 citas de Elena de White. La mensajera del Señor nos instruye que el sermón profético de Cristo, donde Jesús menciona la destrucción de Jerusalén y la señal para huir la abominación desoladora, va a tener otro cumplimiento en el tiempo del fin. Conflicto de los siglos, página 24. Conflicto de los siglos, página 24. Rapidito esas 2 citas para entonces ir al último argumento. Ese ya lo dimos en parte esta mañana y es el definitivo. Pero Conflicto de los siglos, página 24, dice así. Perdón, no es página 24, es Mateo 24 y es la página 28. Por cierto, cometí ese error en la carpeta, así que en la página 388 de su carpeta corrijan, no es página 24 sino 28 del Conflicto de los siglos. Dice así:
Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en estas palabras de Mateo 24. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Así que la destrucción de Jerusalén es solo uno de los cumplimientos de esa profecía. Aquí la mensajera del Señor dice que esa misma profecía presagia los horrores del gran día final. Y nuevamente, en el conflicto de los siglos, en la página 40, vuelve a dar el mismo principio. Y no son las únicas citas donde Elena de White lo aplica a esto, al futuro, al tiempo del fin. Hay varias otras citas, pero con estas son suficientes por ahora. Dice: la profecía del Salvador, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, va a tener otro cumplimiento. Entonces, si la mensajera del Señor dice que lo que tenía que ver con la destrucción de Jerusalén va a tener otro cumplimiento, entonces la abominación desoladora tiene otro cumplimiento, porque Jesús dijo: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, huid, no volváis atrás, porque viene una gran tribulación. Tiene otro cumplimiento. Y termina la cita diciendo: y la terrible desolación del primer cumplimiento no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que le pasó a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Si Dios no perdonó a la ciudad amada, a la niña de sus ojos, a Jerusalén la amada, ¿ustedes creen que este mundo le va a ir un poquito mejor que a Jerusalén? Va a tener otro cumplimiento mucho más grande y peor que el primero. Así que la razón por la cual Daniel 12, que menciona la abominación desoladora, va a tener otro cumplimiento para el tiempo del fin, es porque Jesús lo dice. Y hasta dice: cuando veáis la abominación desoladora que profetizó el profeta Daniel, el que lee, entienda. Él nos manda a leer y a entender al profeta Daniel. Y la mensajera del Señor dice: lean y estudien el capítulo 12 de Daniel, porque contiene información que es vital para nosotros en el tiempo del fin. Entonces, si ella nos manda y Jesús nos manda a estudiar Daniel, pues mejor que lo estudiemos. Mejor que lo estudiemos. Y el último argumento, y ya no le voy a dedicar tanto tiempo porque lo toqué esta mañana al terminar el sermón anterior a este, es: la mensajera del Señor, profeta para la iglesia adventista, Elena de White, aplica los períodos proféticos de Daniel escatológicamente. De todos los argumentos, este es el más contundente, el más crucial, porque esto demuestra que la aplicación escatológica de Daniel 12 no es una aplicación o interpretación privada, ni del pastor Gambetta ni de todos los otros teólogos que la aplican para el tiempo del fin a Daniel 12. La profeta inspirada de Dios lo aplica. Y yo les leí varias citas esta mañana. Solamente voy a leer la última otra vez. En su carpeta van a aparecer varias citas más bajo la página 388. Pero la última de esta cita es con la que terminamos el sermón esta mañana. Dice así: Review and Herald, 25 de septiembre de 1883. En las escrituras se presentan verdades que se relacionan especialmente con nuestro tiempo. Las profecías de las escrituras
apuntan hacia el periodo justamente previo a la aparición del Hijo del Hombre. Y es a ese tiempo que sus advertencias y amenazas se aplican primordialmente. Advertencias se aplican primordialmente, dice aquí, al periodo justamente antes a la aparición del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Recuerden la cita de Eventos de los Últimos Días, página 15. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Ahí está la palabra advertencia otra vez. Y ahora en esta cita de la Revisión General dice: las profecías de las Escrituras apuntan hacia el periodo justamente previo a la aparición del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Y es a ese tiempo que sus advertencias se aplican primordialmente. Y ahora viene el bombshell, ¿ok? La bomba es la frase que sigue. Los períodos proféticos de Daniel, que se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación. Esto es paralelo a la declaración anterior que dice el periodo justamente previo a la aparición del Hijo del Hombre. Aquí le llama la víspera. ¿Qué es la víspera? El día antes. Nosotros decimos hoy es víspera de Navidad. 24 es la víspera. Hoy es víspera de Año Nuevo, el 31 de diciembre. Es justamente antes. Justamente antes. Fíjense la cita. Los períodos proféticos de Daniel que se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación, la aparición del Hijo del Hombre, arrojan un caudal de luz sobre los eventos que sucederán entonces. Está en futuro. No puedo cambiar lo que la mensajera del Señor escribió, y ella lo escribió en 1883. ¿Qué no sabía Elena de White en 1883? Que todos los periodos proféticos de Daniel ya estaban en el pasado. ¿Por qué dice que los periodos proféticos de Daniel arrojan un caudal de luz sobre los eventos que sucederán entonces, en futuro? Obviamente, porque ya está aplicando esos periodos proféticos para la víspera, justo antes de la aparición del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Para mí ese es el argumento definitivo. Si Elena de White aplica periodos proféticos del libro de Daniel para esta generación, justo antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo, y se extienden hasta entonces esos periodos, no pueden ser los que terminaron en 1798 o en 1843. Entonces, con esto en mente, vamos a ver qué es lo que nos enseñan estos periodos. Y vamos a comenzar con el periodo más largo, los 1335. Porque así como la profecía de los 2300 días incluye las 70 semanas, así la profecía de los 1335 días incluye los otros periodos proféticos. Es el periodo más largo y los otros están dentro de ese periodo.
Vamos a comenzar con ese periodo más largo. Pero antes, yo quiero darles a ustedes la llave que nos va a abrir la comprensión. Los periodos proféticos de Daniel 12 son cumplimiento de profecías mencionadas en Apocalipsis. Cosas que están mencionadas en el Apocalipsis, pero que se cumplen con esos periodos proféticos. No se refieren a cosas de poca monta, de poca importancia. No es simple información de algo que pasó en el pasado que va a suceder en el futuro. Tanto el inicio como el fin de cada uno de estos periodos proféticos de Daniel 12 señalan momentos en el futuro en que se verá la proclamación de decretos legislativos y judiciales por las grandes potencias de esta tierra. Escuchen lo que dije. El comienzo de cada uno de los proféticos, los tres, 1260, 1290 y 1335, se marcan con una proclamación de un decreto, ya sea legislativo o judicial, bajo el nuevo orden mundial. También el principio o el fin de estos periodos son proclamas de la Corte Suprema del Universo, la Corte Celestial, y están relacionados con verdades eternas que marcan eventos magnos en el plan de salvación y el ataque contra el pueblo de Dios y su final liberación. Todas en la recta final de la gran crisis final, el tiempo de angustia cual nunca fue, la gran tribulación cual nunca hubo ni la habrá. Y aquí está la llave maestra que abre la comprensión de los tres periodos proféticos de Daniel. Está en esta declaración de la mensajera del Señor. Conflicto de los siglos, página 495. Y este es bien importante porque esto es la clave, es como la llave que nos va a ayudar a entender cada uno de los periodos proféticos. Y esa clave o esa llave, no le voy a decir mágica porque esto no es nada mágico, es algo que Dios nos ha revelado. Pero esa llave maestra que hable los tres periodos proféticos y los cierra es la siguiente. Conflicto de los siglos 495. El hablar de una nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Todavía ustedes no entienden cuán importante es este principio, pero en un momento lo van a entender. El hablar, cuando una potencia habla, a ver, para que lo entendamos lo voy a poner en mis palabras, aquí lo vuelvo a leer. El hablar de una nación son los actos de sus autoridades legislativas o judiciales. En otras palabras, cuando la bestia de Apocalipsis 13 habla, la bestia que sube de la tierra es Estados Unidos. ¿Cómo una nación habla? ¿Cuándo habla una nación? Cuando establece una ley. Cuando proclama una ley es el hablar de una nación. Y vamos a ver en Apocalipsis 13 todas las veces que se dice hablar. Y cada una de esas va a marcar uno de estos periodos. Pero eso no es todo. Esta misma llave abre todos los periodos proféticos de tiempo en la Biblia. Así como la llave maestra día por año abre todos los periodos proféticos simbólicos y se aplica día por año para todas las profecías simbólicas, así todos los periodos de tiempo en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis y aún en otros lugares de la Biblia
La llave maestra que los abre es el hablar de voces que anuncia el comienzo y el fin de cada periodo. Es una proclamación judicial o legislativa de una nación, un mandato, una orden, una proclama, una acción de un mandatario, de una nación o de una corte. Esta es una regla que podemos comprobarla fácilmente con los periodos proféticos del libro de Daniel, que ya ocurrieron en el pasado. Y esa misma regla la podemos aplicar en forma segura y consistente con los 3 periodos proféticos de Daniel 12, que están en el futuro durante el tiempo de angustia. Veamos el ejemplo del pasado para que nos dé seguridad para ahora poder interpretar correctamente Daniel 12. La profecía más impresionante y más larga de todo el libro de Daniel es la profecía de los 2300 días. De Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Es un periodo de tiempo profético y es simbólico. 2300 días son 2300 años. Pero ¿cómo se inicia ese periodo de los 2300 años? Con un acto legislativo, una proclama de un mandatario, el hablar de una nación, en este caso, Medo-Persia. El ángel se lo dijo a Daniel al explicar lo que él no entendía. Daniel 9:25, la parte de la profecía que él no entendía era y ya lo estudiamos esto, Jasón es toda la visión y Maré es la parte del periodo profético que Daniel no entendía. Y le dice el ángel, te voy a explicar la Maré, o sea, la profecía de tiempo que tú no entendiste. Sabe pues y entiende que desde la salida ¿de qué? De la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Hay una salida de una orden. Eso es una orden de un monarca que habla en nombre de la nación y da un decreto, y ese decreto es que se restaure y se reedifique Jerusalén. Y hasta la orden el rey Artajerjes la da por escrito y se la entrega a Esdras. Y cuando usted va a Esdras 7, fíjense cómo redacta esta orden el rey Artajerjes. Esdras capítulo 7, y esto es muy importante porque es el comienzo de los 2300 días. Dice el versículo 12: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios, del Dios del cielo, paz. Versículo 13. Por mí, versículo 13, es dada la orden. Noten otra vez la palabra orden. Gabriel le dijo a Daniel, desde la salida de la orden. Y aquí en Esdras 7, versículo 13 dice, por mí, el rey Artajerjes, es dada la orden. Otra vez, es una orden, es un decreto legislativo, una ley que da un monarca en representación de la nación medo-persa. La gran profecía de los 2300 años tiene su inicio en el hablar de una nación, de un mandatario, un rey, en el año 457, el 7º año de Artajerjes. Y esta gran profecía tiene su culminación en la fecha de 1844 y culmina con un acto judicial, en este caso para todo el universo. Daniel 7:10, el juez se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Comienza con una orden de un monarca terrenal y termina con una declaración de juicio y el inicio del juicio investigador. El juez se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Muy interesante, en este caso es la corte celestial
la que da la proclama de iniciar el juicio en el cielo. Veamos rápidamente otra profecía, las 70 semanas, que son parte de los 2300 días. Como ya sabemos que comienzan simultáneas las 70 semanas con los 2300 días, no tengo que explicar la primera parte. La misma orden de Artajerjes da inicio a la profecía de las 70 semanas. Pero ¿cómo termina la profecía de las 70 semanas? Termina con una acción o decisión legislativa y judicial del Sanedrín. El Sanedrín judío, el cuerpo legislativo máximo de la nación judía, toma una determinación. Hay que matar a este hombre porque es mejor que este hombre muera. Hablando de Esteban. Y el sumo sacerdote da la orden de matar a Esteban. Con eso es una proclama de la nación. Se acabó. Ni con Cristo ni con sus seguidores queremos saber nada. Mátenlo. Y eso cierra el tiempo, el periodo de las 70 semanas. ¿Por qué? Porque Dios respeta la decisión de esa nación. Dios lo había profetizado que iba a ser así. Pero ahora el sumo sacerdote habla y manda a matar a Esteban. Pero no solamente eso. Cada parte de la profecía de las 70 semanas es a través de él hablar de una voz. Por ejemplo, 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Nos lleva al bautismo de Cristo en el año 27. ¿Cómo se anuncia el bautismo de Cristo? Cuando Jesús fue bautizado, el cielo se abrió y se oyó la voz de Dios en forma audible en el momento del bautismo de Jesús, que confirmó el cumplimiento de esa profecía. Esto sucedió en el otoño del año 27, al final de las 69 semanas, según lo indicaba Daniel 9, 25 y 26. La voz de Dios dijo: este es mi hijo amado. La voz del cielo se escuchó haciendo una proclama y anunciando el cumplimiento de la profecía de Daniel. El quitarle la vida al Mesías, otra proclama. Esto se ratifica a la mitad de la última semana de años, en la primavera del año 31. Y fue por el acto legislativo del sumo sacerdote Caifás, el líder máximo de la nación judía, quien decretó o habló en nombre de toda la nación. Pueden leer el versículo en San Juan 11, versículo 49, dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año. Esto es Juan 11, 49. Caifás, sumo sacerdote, dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. El sumo sacerdote es el líder máximo de toda la nación y dijo que muera. Mejor que muera uno y no toda la nación. Y decretó la muerte de Cristo. La profecía se cumple exacta por un hablar del líder máximo de la nación. Habló en juicio contra Cristo. Y otra vez, al final de esa semana última, las 70 semanas, el acto legislativo y judicial del Sanedrín que condena y ejecuta muerte a Esteban. Veamos otro ejemplo rapidito para que entendamos cuán importante es esto, que no es una interpretación acomodaticia o privada la que yo voy a dar, es un principio de interpretación profética que se aplica para todos los periodos de tiempo. Vamos a la otra profecía de tiempo. Hay una que no le damos mucha importancia, pero es una profecía de tiempo literal sobre Nabucodonosor.
7 tiempos pasarán sobre él. Y esos 7 tiempos son 7 años literales. Eso está en Daniel capítulo 4. Pero miren cómo comienza ese periodo de 7 años. Versículo 29. Al cabo de 12 meses, estamos en Daniel 4:29. Paseándose en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? El único lugar en toda la Biblia, aparte de Apocalipsis, donde se usa la expresión la gran Babilonia, que en el libro de Apocalipsis está utilizada 6 veces la gran Babilonia. Incluso en el mensaje del tercer ángel, ha caído la gran Babilonia, el mensaje del segundo ángel. La gran ciudad, esa expresión, la gran Babilonia, en boca de Nabucodonosor. Dice el versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. Ahí está la voz otra vez, anunciando el inicio de esa profecía de tiempo exacto, de 7 tiempos. Una voz del cielo anunció: a ti se te dice, rey Nabucodonosor. Fue una voz audible. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo serás tu habitación, como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el reino de los hombres, el Dios Altísimo es el que tiene el dominio y lo da a quien él quiere. Versículo 33, y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Hubo una proclama divina, una voz del cielo que dijo: te tocó. Comienzan los 7 tiempos y en la misma hora se cumplió el inicio de esta profecía. El final de los 7 años de Nabucodonosor también termina con una proclama. Y lo pueden leer ustedes. Cuando el rey Nabucodonosor termina los 7 años, en el capítulo 4 y el versículo 1 comienza diciendo: Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Esta es una proclama a toda nación, lengua y pueblo que mora en toda la tierra. Una proclama imperial del rey Nabucodonosor. Conviene que yo declare, versículo 2, las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa. Y entonces comienza contando todo lo que pasó. Y cuenta toda la historia de lo que le pasó. Si vamos al final del capítulo ahora, dice, versículo 34, mas al fin del tiempo, de los 7 años, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y sigue diciendo: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo. Otra vez, el cumplimiento es exactamente al cumplirse los 7 años. Podríamos decir en la hora exacta, porque la profecía comienza su cumplimiento en la misma hora y termina en el mismo tiempo. Mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores, mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Versículo 37. Ahora
yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos son justos y él puede humillar a los que andan con soberbia. Pon tus barbas en remojo, mi hermano. Si soberbia llena tu vida, que Dios sabe humillar a los soberbios. Pero entonces esta es una proclama imperial. Yo Nabucodonosor, rey de Babilonia, a todos los pueblos, naciones y lenguas, me conviene contarles lo que pasó. Y da una proclama para terminar los 7 años. Ahora yo glorifico al Dios del cielo. Marcó la conversión de Nabucodonosor. Solo menciono eso porque también es una profecía de tiempo, pero también comienza con una voz y termina con una proclama. Otra profecía muy interesante es la de los 1260 años proféticos de Daniel 7:25. El tiempo profetizado en Daniel 7:25 y Apocalipsis 13:5 se inicia en el año 538 y es la proclama de un decreto legislativo, una orden por el emperador Justiniano, tal como lo registra la historia en el libro The Prophetic Faith of Our Fathers, en el volumen 1, la página 504 en adelante. Cito ahora rapidito, me voy a saltear, no voy a leer todo, solo los párrafos importantes. Dice así: Justiniano I, emperador del 527 al 565, es el más grande de todos los emperadores del Imperio Romano de Oriente. Y es posiblemente mejor conocido en la historia como un legislador, un codificador de la ley romana. ¿Quién codificó la ley romana que se llama Corpus Juris Civil? La ley romana la codifica Justiniano. Sigue diciendo: su intervención cambió el estatus completo del obispo de Roma. Escuchen bien ahora. El logro más importante de Justiniano fue la codificación de la ley romana. Luego menciona el segundo más importante y luego dice: y el tercer logro más importante de su vida fue el decreto de la carta imperial estableciendo al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias, principal corrector de herejes, estableciendo así el fundamento legal para la supremacía papal. El código de Justiniano, como se conoce esta declaración, confirma y aumenta los privilegios del clero. Así, la pluma que escribió esta carta imperial dio sanción legal. Noten, sanción legal al establecimiento de Roma papal. ¿Por qué nosotros decimos que los 1260 años comienzan con el 538? Por el decreto de Justiniano. Una declaración, una orden legal, una ley que le da el fundamento legal para que el obispo de Roma llegue a ser cabeza de todo el Sacro Imperio Romano Cristiano y corrector de los herejes, perseguidor de los que no se sujetaban al obispo de Roma. Pero otra vez, los 1260 años terminan con una proclama legal, y esta vez la proclama legal la hace Napoleón Bonaparte. Y otra vez es el hablar de una nación, de un imperio. Napoleón Bonaparte da la orden de que se tome prisionero al Papa Pío VI. Los ejércitos estaban rodeando la ciudad de Roma. Los ejércitos al mando del general Louis Berthier. Louis Berthier. Y este hombre, al mando del ejército de Napoleón, Napoleón estaba al norte. Pero cuando el Papa pide que se respete su trono y su autoridad y que no se lo obligue a abjudicar de su reino,
ni Berthier mismo se atreve a tomar prisionero el Papa sin una orden de Napoleón. Y manda un mensajero. Esperan. Y por eso la toma del Papa fue el 11 de febrero. Porque tuvo que esperar 9 días para que volviera el emisario de Napoleón y traía la carta escrita. Por mí es dada la orden, dice Napoleón, que tomen prisionero al Papa Pío VI y lo traigan prisionero a Francia. Otra declaración legal de un jefe de un imperio. Este es el imperio francés que estaba en proceso de desarrollo. Una acción judicial puso fin al periodo de los 1260 días cuando Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, dio la orden de tomar prisionero al Papa Pío VI. Así que los 1260 días comienzan con un decreto judicial y terminan con un decreto o acción judicial de tomar prisionero al Papa. Y puedo seguir dándoles ejemplos de todos los periodos proféticos, hasta los 400 años que Dios le dio a Abraham. Comienzan con una voz y terminan con una voz del cielo. Los 120 años de Noé, todo está marcado en la Biblia de este principio. Una voz, un decreto, una proclama se cumple. Pero tengo que ir más adelante. Y ahora les digo, cada evento está marcado por una proclamación, una orden o un acto legislativo, una voz. Presten ahora atención. Los 3 periodos proféticos de Daniel 12 comienzan y terminan con voces judiciales o legislativas, órdenes, decretos, proclamas, decisiones oficiales que marcan el cumplimiento de cada periodo de línea profética de tiempo.